Hola compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos a la conferencia del día de hoy, conferencia del curso de conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en la conferencia número 9 de este ciclo que acabamos de iniciar. En unos momentos vamos a dar inicio a este tema tan interesante, las infradimensiones. Bienvenidos los compañeros que vayan ingresando. Bueno, listo, ya terminé de compartir. Bienvenidos. Hola Erasto, muy buenas noches. Vamos a ir comenzando con esta conferencia del día de hoy. La conferencia del día de hoy se llama Las infradimensiones y se corresponde con la conferencia número 9 de la fase A. El objetivo que tiene la conferencia de hoy, estoy aquí terminando de acomodar unas cosas. El objetivo que tiene la conferencia del día de hoy es que nosotros conozcamos los pasos para conocer nuestras propias infradimensiones, tal como lo dice el título, que es lo mismo que nuestros mundos infiernos. Esto es decir, que el infierno, así como existe afuera, así como existe en el planeta Tierra, también existe adentro de nosotros. Y cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, pues es obvio que lo primero que vamos a empezar a encontrar son nuestros infiernos. ¿Sí? He escuchado personalmente, me ha tocado a personas decir que el ego no existe, ¿sí? Que es un invento de las gentes para justificar sus comportamientos equivocados, tal cual. Entonces no le quieren llamar ego, pero le quieren llamar comportamientos equivocados y está bien. Si le quieren llamar diablos, está bien. ¿Sí? Si le quieren llamar defectos, si van a la iglesia, escuchan que le llaman pecados capitales. De la misma manera, a los infiernos, las diferentes culturas les han dado nombres diferentes. Lo cierto es que en estas infradimensiones, ¿sí? Habitan seres, demonios, yoes, y nosotros tenemos nuestros propios demonios. Entonces, los infiernos del planeta Tierra los vamos a estudiar en una conferencia de la fase B. Y los infiernos propios los vamos a estudiar en la conferencia del día de hoy, que es la 9 de la fase A. Hola Luz, buenas noches. ¿Por qué es tan importante esta conferencia? Sí, porque para llegar a obtener toda la luz que nosotros necesitamos, toda la sabiduría que necesitamos para podernos autorrealizar, pues precisamente todo eso va a salir de nuestra oscuridad, ¿sí? De nuestras infradimensiones. Estas 9 infradimensiones se dividen en estos, es algo parecido a un embudo, así es como nos lo narra el maestro Dante Alighieri, si ustedes han leído el libro de la Divina Comedia. Son 9 regiones, ¿sí? O 9 círculos dantescos, y en cada uno
de estos círculos, pues nosotros vamos a ir encontrando a nuestros propios defectos. Esas son dimensiones más bajas. Nosotros nos encontramos en la tercera dimensión. ¿Sí? Está la segunda dimensión, que se corresponde al limbo, y está la primera dimensión, que precisamente es esa que se divide en todos estos, en estos 9 círculos, ¿sí? O en ese infierno. Bien, miren, entonces, ¿en dónde está el infierno? ¿Sí? Adentro de nosotros. Nosotros tenemos unas puertitas que están localizadas justo bajo, bueno, aquí no he acomodado esta puertita, está un poquito mal. Esta puertita, sí, está, si ustedes ponen esta mano y esta parte la ponen abajo de su ombligo, ¿sí? La parte que queda abierta, bueno, la ponen aquí el ombligo. Entonces, donde quedan estos deditos, ¿sí? Del lado izquierdo, aquí están las entradas a esas infradimensiones. A nuestros propios mundos infiernos se les llaman también los mundos atómicos, los mundos del bajo vientre. ¿Y qué tienen de relevante esas puertas? Pues que de ahí es donde salen los defectos de la ira. En determinado instante, uno recibe una noticia y ya se puso iracundo. Uno escucha una palabra y ya se puso iracundo. Las personas pueden negar la existencia del ego, pero no pueden negar el hecho de que una persona se enoje de pronto. O el hecho de que una persona sonría de pronto. El hecho de que una persona quiera estar comiendo chocolates de repente, ¿sí? O quiera estar fumando. Estos defectos van saliendo uno tras otro en cada instante. Nunca somos el mismo, siempre estamos cambiando. Y esto se debe pues debido a estos defectos que nosotros tenemos, ¿sí? Los seres humanos tenemos como el ego está representado con la luna. Entonces la luna, si ustedes se dan cuenta, hay una parte que podemos ver todas las noches, que se le llama la cara visible. Y hay una parte de la luna que nosotros no podemos ver nunca, ¿sí? Está del otro lado. Justo así es como se divide también nuestro ego. Tenemos una luna visible donde están todos nuestros defectos que podemos ver. Si nos ponemos a estudiarlos, los vamos a encontrar en nuestros propios mundos infiernos. Recuerden, de estudiar mis infiernos, de explorarlos, de conocerlos y de eliminar, limpiar cada uno de esos infiernos, entonces yo voy a ir sacando la luz, el amor que necesito para hacer esta obra de autorrealizar a mi conciencia. Por eso es obviamente fundamental este trabajo. Y esa es la cara de la luna visible, nuestra luna visible. Pero hay otra parte que es la luna invisible, o sea, la cara que no podemos ver nunca. Y ese está relacionado con los defectos psicológicos que también tenemos en los mundos infiernos. Pero bueno, eso es tema, les decía, de conferencia de la fase B. Bueno, entonces ya sabemos, tenemos que bajar a nuestras infradimensiones. Esto no es difícil. En cada momento del día, las infradimensiones se nos están manifestando. Cuando una persona está, por ejemplo, iracunda, no se da cuenta, pero está por allá en su quinta infradimensión, o sea, por allá abajo, ¿sí? En el quinto círculo del infierno. Está metida en ese momento que está enojada. Incluso una ira. Ustedes saben que la podemos manifestar simplemente con torcer unos ojos, ¿sí? Con una mirada, con un gesto en la boca. En ese momento ya estamos manifestando una ira y esa es una ira muy sutil, muy disfrazada. Nosotros podemos manipular a una persona sin tenerla amarrada. Nosotros la manipulamos con una palabra, ¿sí? Con un hacerlo sentir culpable. De esta forma, ¿sí? Esas infradimensiones pueden ir siendo descubiertas por nosotros en cada momento del día. Ahora, estas infradimensiones, ¿sí? Todos estos defectos de nuestros infiernos pueden ser eliminados de dos formas. Nosotros, pues con nuestros hechos es como vamos a elegir, ¿sí? Entonces van a ser eliminados o limpiadas estas regiones de forma voluntaria o de forma involuntaria. ¿Sí? De forma involuntaria, ¿cómo va a ser?
Cuando bajemos a las infradimensiones, pero ya a las infradimensiones del planeta Tierra, totalmente, o sea, ya sin cuerpo físico humano. Cuando una persona no quiso trabajar, llegó su existencia número 108, entonces baja a los procesos de involución, sí, que nos explicaba muy bien Roxana la semana pasada, el día jueves. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para limpiar esas infradimensiones, pero de una manera voluntaria? ¿Sí? Para autorrealizarme, para sacar toda esa sabiduría. Bueno, entonces vamos a revisar en nuestro diario vivir, en cada momento, vamos a estar atentos de cuál es la infradimensión que se nos está manifestando. Si nosotros vamos descubriendo, esta es mi tercera infradimensión, ¿sí? Por ejemplo, ahí están los placeres y los sufrimientos. Yo siento el placer de comerme estos 4 chocolates. Si yo quiero seguir comiendo chocolates, aquí está un placer. O aquí está la gula también. Entonces ahí yo voy identificando mis infradimensiones eh, y me voy desligando de ellas. Y la otra forma de limpiarlas también va a ser en meditación reflexiva. En ciertos horarios del día, entonces nosotros vamos a agarrar un pedacito de cada una de esas infradimensiones, ¿sí? Cómo se van manifestando cómo se han manifestado en nuestra vida esos defectos, y ahí los vamos a ir comprendiendo. Cómo se me manifiesta en mi mente, cómo se me manifestó en mi emoción, cómo se manifestó en mi instinto, en mi sexo, y etcétera. Entonces, esas son las dos maneras de limpiar, de ir limpiando cada una de estas infradimensiones. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Son 9, ¿sí? Y cada uno de estos círculos está relacionado con un planeta, pero en la parte inferior. Bueno, entonces miren, vamos a revisar estos 9. El primer círculo de nuestras propias infradimensiones o de nuestros mundos infiernos sería la pereza. Déjenme saludar aquí. No puedo ver bien esto, déjenlo acomodo. A Jorge, buenas noches. Luis López también. Hola Luis, buenas noches. Juan dice, hola, acá estamos para aprender más de la ciencia del autoconocimiento. Muy bien, Juan, bienvenido. Aprendamos mucho para que vayamos a practicar. Bien, miren, la pereza sería el primer círculo de nuestros mundos infiernos, ¿sí? Nuestra primera infradimensión. Esta infradimensión es de los perezosos. El maestro Dante le llamaba de los no bautizados. Dice que ahí están los que nunca se bautizaron y cuando bajan al infierno, pues terminan quedando en la primera infradimensión. Pero esto del bautismo, pues sabemos que tiene una relación esotérica, ¿sí? Con el fuego, con llevar el fuego por toda la columna vertebral, hacia los centros superiores. Bueno, veamos. Mi primera infradimensión entonces está llena de defectos psicológicos de pereza. Si yo me quiero desligar de esta infradimensión, entonces necesito empezar a observar, pues claramente, mi pereza. ¿Sí? Pero miren que nosotros tenemos una idea un poco equivocada de lo que solamente significa pereza. Entonces es obvio que yo voy a revisar y estar atento a los defectos, pues que me quieren tener acostada, sentada. A veces uno nota que ni siquiera en un lugar que estás esperando estamos buscando desesperadamente en dónde sentarnos, en una piedra, en una parte, sí, en un tronco, en lo que sea, pero queremos estar sentados. Ahí podemos identificar a la pereza. ¿Sí? No sé, viajamos en un autobús y no hay dónde sentarnos y nos sentimos desesperados porque el cuerpo quiere estar siempre en reposo. Si bien esas sí son manifestaciones de pereza, pero eso solamente es en un polo. Para que nosotros acabemos, digamos por parejo, con todos estos defectos que están habitando, estos diablos que habitan mi primera infradimensión, salen a poseer mi cuerpo, a robarse mi energía, nosotros también vamos a observar que la pereza está relacionada con los defectos en general, todos los defectos que no me dejan
bautizarme, o sea, que no me dejan trabajar por mi conciencia. Cualquier defecto, cualquier actividad que no me permita estar realizando, por ejemplo, una meditación, me va a llevar a tal vez a limpiar mi cocina. Tal vez yo tenía muchísima pereza, ni siquiera quería ya limpiar mi cocina, si es de noche, pero sé que tengo que hacer mi práctica de meditación y la pereza, que es el átomo del anticristo adentro de nosotros, nos va a convencer que tenemos que ir a dejar limpia la cocina y nos convence. Y nosotros nos sentimos bien porque no hice mi meditación, pero sí limpié mi cocina. ¿Sí? Entonces yo pienso que no estuve de perezoso, pero eso es pereza. Esa es una pereza, ¿sí? En otro polo. Recordemos que siempre los defectos están en dos polos. Entonces, lógicamente que nosotros vamos a empezar a observar en el diario vivir todos los defectos que me hacen perder el tiempo para que yo no pueda estar haciendo los trabajos del despertar por la conciencia. Se nos va a ir manifestando de muchísimas formas y no nos deja ir a hacer sacrificio por la humanidad, no nos deja, no sé, prepararnos, por ejemplo, para convertirnos en instructor. Nos dice que tenemos mucho trabajo, que tenemos muchas cosas que hacer en la casa, con los niños. Y está muy relacionado también con el centro sexual. Cuando una persona tiene a su pareja, puede creerse que es la persona con más potencia sexual del mundo, pero a la hora de la hora que uno tiene a su pareja para practicar la transmutación, entonces los defectos, el defecto de la pereza, se apodera del centro sexual y no deja trabajar, no quiere dejar trabajar. No, la persona no quiere despertarse para hacer su práctica de suprasexo. La persona no quiere arrimarse a su pareja para hacer la práctica de suprasexo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a vencer esa pereza? Si la pereza lo que nos quiere tener es inactivos del trabajo de la conciencia, para que yo pueda limpiar esta primera infradimensión, necesito hacer. ¿Sí? Hacer las cosas de la conciencia. Cada vez que no tenga ganas de hacer mi práctica de suprasexo, porque estoy fastidiado, porque a veces ni siquiera sabe uno por qué, simplemente no quiere, porque es esa pereza actuando en el mismo centro sexual. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué hace? Se niega toda esa mala voluntad y va y hace. Entonces uno no quiere hacer su práctica de meditación porque tiene no sé cuántas actividades que hacer, pero si esa era mi hora de meditación, así esté tirada a mi casa y yo no cumplí con mi responsabilidad de tenerla limpia, no importa, pero ese es el horario de la conciencia. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno vence a ese átomo del anticristo que es la pereza. Bueno, entonces vamos a empezar a observar, ¿sí? Todos y cada uno de esos detalles que son muchísimos. Pero pasemos ahora a estudiar la siguiente infradimensión. Si ustedes van teniendo alguna duda sobre sobre cada uno de estas regiones o de estas infradimensiones, pueden preguntar. Bueno, entonces ahora veamos la segunda infradimensión, ¿sí? Esta es la esfera de Mercurio. Esta segunda infradimensión está relacionada con la fornicación, ¿sí? Entonces, son todos nuestros defectos que siempre quieren estar tirando nuestras aguas. Son todos y cada uno de esos defectos psicológicos que solamente piensan en estar teniendo orgasmo, ¿sí? O teniendo la eyaculación. Es súper demasiado importante que empecemos a limpiar todos estos diablos que tenemos habitando en esta región, fornicarios, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a meditar en todas esas escenas donde recordamos que hemos fornicado. Por ejemplo, la primera vez que tuve un orgasmo, la segunda vez, la tercera, si o la primera vez que tuve una eyaculación, y así sucesivamente, conforme uno va recordando, pues obviamente no nos vamos a inventar nada, ¿sí? Pero hay que dejar bien limpia esa región, entonces nosotros debemos de recordar justamente cómo se sintió, por ejemplo, todas las sensaciones que teníamos en ese momento de
Es más, en el momento antes de perder nuestra energía, ¿sí? Antes de tener ese orgasmo, qué era lo que sentíamos, qué tipo de sensaciones teníamos en el sexo, en el ombligo, en las piernas, cómo estábamos emocionados, porque antes eso era algo que nos emocionaba, para eso íbamos a la práctica de suprasexo. ¿Sí? Todo ese anhelo, todas nuestras energías en ese momento estaban enfocados únicamente, ¿sí?, en sentir esos 3 segundos de sensación, todo por tirar nuestra energía, ¿sí? Por medio de un orgasmo, por medio de una eyaculación los hombres. Entonces, eso, el antes, el durante, el después, cómo se sintió en mi mente, cómo se sintió en mi emoción, ¿sí? Cómo se sintió en mi sexo y en cada parte de mi cuerpo. Esa es la forma en que nosotros vamos a poder limpiar y sacar la luz que necesitamos de esta segunda infradimensión. Entonces, así es como nosotros vamos a llegar a pues a la castidad, ¿sí? Que es lo que necesitamos para que nuestras prácticas de suprasexo vayan siendo cada vez más puras. Y en el caso de los solteros, pues para que se pueda tener a la pareja, porque los solteros, pues muy probablemente están preguntando todos los días al ser, ¿sí? ¿Por quién es la pareja? Pero hace falta esa parte más importante, que es limpiar las aguas, que es eliminar este tipo de yoes. Bien, tercera infradimensión, y en esta infradimensión vamos a hallar a Venus en su lado inferior, y está relacionado tanto con todos los placeres, ¿sí? Pero incluido en el placer nosotros encontramos el dolor. Porque incluso si ustedes han estudiado sus yoes que sufren, cuando están eliminando y eliminando toda esa clase de sensaciones que les produce el sufrir, el preocuparse, ¿sí? El llorar, por ejemplo, que es un yo muy común en nosotras las mujeres, nos damos cuenta cuando empezamos a eliminar y eliminar que en el fondo todavía queda realmente el deseo de sufrir. ¿Sí? O sea, parece contradictorio, pero aquel que lo ha estudiado se ha dado cuenta que queda esa extrañeza de, no, pero es que yo quiero estar sufriendo, es que entonces yo no me quiero quitar eso, ¿para qué me quité eso? Porque lo que yo quiero es estar sufriendo, es que yo quiero estar preocupado. Y ahí encuentra uno realmente cómo siempre en el placer está el dolor, solo que no nos damos cuenta. ¿Sí? Generalmente uno se da cuenta del dolor pues cuando no tiene lo que ese placer le estaba generando, o cuando llegó al hartazgo con determinado placer. Uno se puede pasar horas viendo una serie que creía que lo iba a hacer muy, eso le iba a dar mucho placer, ¿sí? Que fue con mucha emoción a ver y esas son el tipo de cosas que nosotros debemos empezar a observar en nosotros. ¿Qué es lo que me provoca placer? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy haciendo por placer? ¿Cuál es el placer que yo le estoy metiendo a todo lo que hago? ¿Sí? Y todo eso, ¿a dónde me está encadenando o de dónde sale? Finalmente, de unos defectos que yo tengo en esta tercera infradimensión de mis mundos infiernos. Y que si yo quiero limpiarlas y sacar esa sabiduría y esa luz de ahí, pues necesito que observar todas mis formas de sentir placer. No, uno siente placer, ustedes saben, por todo. Una persona siente placer por estar leyendo un libro, así sea de un maestro, pero observe ese placer y elimínelo, ¿sí? Entonces, cuando ve que una persona está leyendo un libro, una telenovela, a lo mejor, ¿sí? Va a sentir dolor porque va a sentir ese desagrado. Esta infradimensión está relacionada con la emoción, completamente con la emoción. Entonces, recordemos que cuando nosotros sentimos desagrados, pues ahí estamos gastando nuestra emoción. ¿Sí? Entonces, todo porque yo siento placer por estar leyendo libros de tal, o yo siento placer por estar escuchando música clásica, cuando veo que aquellos están escuchando música, qué sé yo, de banda, de rock, ¿sí? Entonces, nosotros pasamos a ese dolor, porque es ese desagrado. Vamos a estudiar pues tanto el placer como el dolor, sí, el placer de comer, el placer de hasta de bañarse, el placer de vestirse de tal forma, el placer de tener este celular, este modelo de celular, este color,
el placer de besar, el placer de un buen perfume, ¿sí? El placer del cigarro, el placer de una compañía, el placer de estar solo. Un mismo acto o un mismo delito, podemos decirlo así, del yo, nos posiciona inmediatamente en diferentes círculos dantescos o regiones de los infiernos, como se pueden dar cuenta. ¿Sí? El placer del dinero. Yo puedo sentirme muy contenta porque ahorita tengo dinero, pero entonces mañana me toca crisis, ¿sí? Y entonces ya pasó el dolor y ya estoy preocupada. ¿Cómo puede ser que algo así simplemente nos cambia y nos está robando el fuego? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos negándonos al placer y negándonos al dolor, dejamos de ser esclavos, porque somos esclavos de todo. Ah, esto sí me gusta, esto no. Sí, el sol, puedo sentir placer hasta porque hay sombra y puedo caminar por la sombra. Sí, me toca caminar y voy contenta, voy sintiendo, me voy entregando al placer y voy tirando mi emoción, mi fuego. Pero entonces hace muchísimo sol y empiezo a sufrir y voy sufriendo. Toda la tarde me la puedo pasar sufriendo. Las horas que tuve que caminar o estar haciendo determinada actividad, me la pasé ¿en qué? En dolor. Sí, ahí está pues esa esclavitud en donde nos tiene el yo. Me empiezo a negar, dejo de ser esclavo y empiezo a rescatar mi fuego. ¿Sí? Mi fuego. ¿De dónde sale todo ese fuego que nosotros ahora le vamos a empezar a entregar a la meditación, al sacrificio, a las prácticas de suprasexo? ¿Sí? Pues precisamente de la limpieza que hagamos de esa tercera infradimensión. ¿Listo? Bueno, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Hola Tere Flores, buenas noches. Nos saluda a todos. Bienvenida. Tenemos ahora la cuarta infradimensión, nuestro cuarto círculo del infierno. Recuerden, estamos hablando de nuestros propios infiernos. Entonces, yo tengo un área en mis propios infiernos que es justamente, ¿sí?, donde están estos defectos psicológicos relacionados a la codicia. ¿Sí? Toda esa codicia, ¿de dónde sale? De esta región. Todos esos defectos. Cuando yo, por ejemplo, estoy derrochando mi dinero, ¿sí?, que serían esos yoes derrochadores precisamente, salen de esta cuarta infradimensión. Cuando yo estoy acaparando mi dinero, porque entonces no me lo quiero gastar, porque entonces no me compro ni un agua, sí, voy a llegar a mi casa deshidratado prácticamente, pero me ahorré 10 pesos, 20 pesos por no comprarme un agua. O me voy a ir toda la semana con el mismo pantalón a trabajar porque no soy capaz de comprarme 2, 3 pantalones porque tengo que ahorrar. Con mil justificaciones lo hacemos siempre. Pero ¿quiénes son? Precisamente esos yoes que nos hacen estar en desequilibrio con la economía. ¿Sí? El sol está relacionado con el equilibrio, entonces la infradimensión del sol con el desequilibrio. Nosotros tenemos eh, tres riquezas, lo más importante de nuestra vida, ¿sí?, que sería la energía, el tiempo y el dinero. Y debemos de estar en equilibrio con estas tres cosas. Yo debo de ser equilibrado con el dinero, entonces a mí no me debería de faltar el dinero, ¿sí? Pero tampoco es que yo tenga un montón de dinero guardado, atesorado, porque eso sería estar en desequilibrio. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un montón de dinero por ahí atesorado, si no lo estamos haciendo que circule, pues eso quiere decir que estamos en desequilibrio. Pero si nosotros también padecemos por el dinero, eso quiere decir que estamos en desequilibrio. Y lo mismo sucede con nuestro tiempo y con nuestro dinero. ¿Sí? Si nosotros pasamos la vida diciendo que no tenemos tiempo, que quisiéramos tener más tiempo, ¿sí?, y sobre todo para el trabajo de la conciencia, estamos en un desequilibrio. ¿Cómo es posible que alguien no tenga tiempo para hacer sus meditaciones, para hacer su práctica de suprasexo? ¿Quién hace que no tengamos tiempo? ¿Quién nos hace creer que no tengamos tiempo? Estos yoes, tanto derrochadores como el avaro. ¿Sí? El avaro dice, no, es que tengo que estarle dedicando todo tiempo aquí, no me alcanza. Y el dinero, nosotros también debemos de saber cuidarlo, de saberlo tener en equilibrio y saber para qué es. ¿Sí? Miren, el dinero es para qué. Para que yo pueda tener un techito seguro, mi ropa, mi comida.
pero no es que tengo que vivir en el lujo. Y bueno, también luego uno se arma toda clase de conceptos, ¿sí? De la eliminación de estos defectos que quieren vivir cómodamente, ¿sí? O que quieren vivir en la escasez, de la eliminación de esos, es donde sale el equilibrio de cómo es que yo debo de vivir. No es que si tengo que tener un carro de este modelo o no lo debo de tener, no importa si no eliminamos al yo. Sí, te puedes quedar con el carrito más de un modelo muy antiguo, muy viejito, pero si no eliminaste al yo, ¿de qué sirve? Ahí no hay humildad, ¿sí? Ahí no hay equilibrio, ahí no hubo la muerte de un yo avaro, de un yo derrochador, no hay nada. Parece uno mendigo, sí, pero por allá puede tener el dinero guardado o por allá se lo puede estar gastando en tantas cosas. Esta infradimensión toca que cada uno la revisemos tanto en el diario vivir como en meditación reflexiva también, ¿sí? ¿Cómo estoy yo viviendo en ese desequilibrio? Encontremos esos yoes ladrones, porque una persona, por más que cuide su dinero, por ejemplo, puede tener un concepto de utilizar su dinero para viajar una vez al año, 2 veces al año, y ahí se terminando su dinero, o ahí se le acaba el dinero, y pero la persona se queda satisfecha, porque dice, ay, es que nací para viajar. Sí, y se quedó de mendigo. Sí, ahí vienen esos yoes mendigos también. Entonces lo mismo sucede también con la energía. Ahorramos mucha energía en unas cosas, no las hacemos, pero luego le terminamos invirtiendo, no sé, 1 hora, por ejemplo, antes de dormir, al Facebook, ¿sí? Y habíamos dicho supuestamente que no teníamos tiempo, que no teníamos energía, pero lo hacemos con cosas innecesarias. Entonces es muy importante que nosotros vivamos en equilibrio y ese equilibrio no sale de conceptos, ¿sí? Solamente sale de revisar estos defectos que nosotros tenemos en esta cuarta infradimensión. Vamos a continuar entonces con nuestra quinta infradimensión y aquí ahora nos vamos a encontrar a la fuerza mal utilizada. Fíjense ya, cada vez vamos hacia abajo, ¿sí? Entre más abajo nosotros vamos, mayor es la pesadez de nuestros defectos psicológicos, más energía incluso nos están robando los defectos, como por ejemplo lo es el yo de la ira. Este yo de la ira es un yo muy fornicario, nos roba casi energía sexual como si fuese una fornicación. Vamos a revisar nuestras diferentes formas de enojarnos, así de fácil, nuestras diferentes formas de manifestar ira. Hay personas que de una las hacen enojar y explotan. Y gritan y se defienden y sí, o sea, hasta ellos mismos dicen que quisieran ser diferentes porque son muy explosivos, muy reaccionarios. Pero hay personas que sienten esa ira y se la guardan y se van a vengar más tarde, ¿sí? Y tienen diferentes formas de vengarse. Una persona demuestra su ira no hablándole, por ejemplo, a la pareja, que hasta de niños sí empiezan a hacer eso, pero por ejemplo nosotros de adultos, algo que vamos a observar es, bueno, no peleo porque ya tengo el conocimiento, pedí muerte a algunos yoes de la ira, los que querían reclamar, sí, los que querían culpar, pelear, pero mínimo no le hablo, mínimo sí, o sea, tengo que demostrar que estoy enojada. Entonces, pues mínimo toda la tarde no le voy a hablar. ¿Sí? Ahí está la ira. Parece que no exploté, pero de todas maneras, en ese tiempo en donde me estoy comportando de esa forma, igual sigo alimentando a todos mis defectos psicológicos que tengo en esta. Entonces ahí, en mi quinta infradimensión, ¿yo qué voy a venir a encontrar? Mis yoes de la ira que aplican la ley del hielo. Mis yoes de la ira que como que tuercen los ojos. Mis yoes de la ira que hacen gestos desagradables con la boca. Mis yoes de la ira que son sarcásticos. Nosotros demostramos también la ira con sarcasmos. Mi yo de la ira que ha aventado puertas cuando está enojado. Mi yo de la ira que ha golpeado paredes cuando está enojado. Mi yo de la ira que se ha desquitado con animales cuando está enojado. Mi yo de la ira que rompe cosas cuando está enojado. ¿Sí? Mi yo de la ira que grita.
así, cada uno de todos nuestros yoes iracundos, con todas sus manifestaciones, es lo que tenemos que estudiar. Observarlo cuando se manifiesta en el diario vivir, en cualquier momento del día, o sea, no más ira, descubro mi ira, pues porque la tengo, la descubro cuando sale, la elimino, ¿sí? Y todo esto, recuerden, va acompañado de la meditación reflexiva. Entonces, es importante también que nosotros veamos, pues, esa forma de reaccionar, sobre todo, sí, el no reaccionar. Ahí le empezamos a quitar las obras a la ira. O sea, sucede algo que no te gusta, sientes que sale tu ira, quédate callado, no te muevas. Observa lo que querías hacer, elimina. ¿Sí? Al menos ahí ya le quitas las manos, las obras. Y luego elimina todo lo que estás pensando, elimina todo lo que deseas hacer. Bueno, listo. Ahora vamos a ver ya la sexta infradimensión. ¿Cómo limpiamos nuestra sexta infradimensión? Aquí nosotros vamos a venir ahora a observar esos peculiares defectos que tenemos que parecieran a veces hasta conciencia, a veces hasta se disfrazan de madurez. Es que yo como que soy el más maduro de mi casa y soy el que los tengo que orientar. ¿Sí? Nos creemos consejeros, nos creemos que somos hasta como padres, ¿sí? Sienten que por ser padres tienen esa obligación de tiranizar a los hijos. O sea, lo que yo pienso es lo que está correcto. Y como yo pienso es como creo que se tienen que hacer las cosas. E incluso no nada más creo que se tienen que hacer, obligo a las personas a hacerlas. Con una de las personas que más somos tiranas es con la pareja. Lo justificamos de amor, de comunicación, de que sea una buena relación, de que a mí se me importa nuestra relación y terminamos tiranizando a la pareja. ¿Sí? La mujer con el hombre, ¿no? Es que entonces si no te comportas así es porque no me quieres, es porque no puedes tener una buena relación conmigo. Y entonces el esposo se termina comportando de una manera obligado. Está tiranizado. Un hombre que es muy mirón, ¿sí? Un hombre que le gusta mucho mirar mujeres en la calle, puede ir con la esposa y está obligado a no mirar a ninguna otra mujer, porque entonces la esposa ya lo amenazó que se va a ir con la mamá, que lo va a dejar. Sí, pero es que eso no está actuando por conciencia, eso no es respeto. La mujer dice que le tiene que guardar respeto. Eso no es respeto, esos son yoes sumisos que se están dejando doblegar por miedo a que la mujer se le vaya, por miedo a que la mujer le grite. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de observar en qué formas es que estamos siendo tiranos con los demás. Es que a veces la palabra tiranía suena como muy fea y decimos, no, es que yo no soy así. Pero ¿qué tal si la cambiamos por, es que es porque me estaba faltando al respeto y ahora me cuida? Es tiranía, al fin, ¿sí? Para estas cuestiones, nosotros debemos de ser muy honestos con nosotros mismos. Nadie nos va a, pues nadie nos puede obligar a cambiar nuestra manera de pensar o de hacer las cosas, pero bueno, si yo quiero limpiar desligarme, ¿sí? De esta sexta infradimensión que ya está demasiado, mucho más pesadita, estos yoes son horribles, ¿sí? El hecho de obligar a alguien, el hecho de obligar a un niño a comerse la comida porque no le gusta, porque aquí no es restaurante, porque te tiene que gustar comer de todo. Hay formas, ¿sí? Hay formas de, en vez de tiranizar, de orientar. Y la forma de orientar es matando esos defectos psicológicos. Inclusive en ese momento, si no sé cómo actuar, simplemente guardo silencio. No pasa nada porque hoy no se comió la comida el niño, ¿sí? Y me voy a estudiar toda esa incomodidad, todo ese desagrado, toda esa ira, porque ahí salió también el yo de la ira, ¿sí? La otra infradimensión. Y entonces con ese estudio, uno luego puede saber qué decir o cómo hacer. Y las cosas pues se solucionan. Bien, entonces, eso, estudiemos todas nuestras formas de ser, lo que hemos hecho en toda nuestra vida, ¿sí? Cómo queremos siempre imponer nuestra forma de ser, de pensar, obligando a los demás. Y actualmente también cómo lo estamos haciendo para
empezarnos a negar. ¿Sí? Entonces, de aquí que sale el amor. ¿Sí? Empezamos a dejar de ser egoístas. Este está relacionado con la esfera de Júpiter. ¿Sí? Júpiter es el dadivoso. ¿Sí? Representa el amor. Entonces, cuando tú atentas contra el libre albedrío de otra persona, el libre albedrío que el mismo ser le da a esa persona, ¿sí? Nosotros pues estamos atentando contra el amor. Pasemos ahora a la séptima infradimensión. ¿Se dan cuenta cómo con estos pues pequeños ejemplos que de pronto tratamos de poner, realmente sí estamos metidos en todas esas infradimensiones en el día? Y que sí es fácil encontrarlo, localizarlo, y que sí es fácil empezarlas a limpiar si nosotros ponemos voluntad. La séptima infradimensión o la séptima región de nuestros propios mundos infiernos está llena de violencia. ¿Sí? Es una violencia diferente. Ya explicábamos la ira en la quinta infradimensión y ya explicábamos la fornicación en la segunda infradimensión. Pero esta séptima infradimensión es muchísimo más pesada porque fíjense que aquí el intelecto ya se ha puesto al servicio del instinto, del deseo. ¿Sí? O sea, nosotros aquí ya utilizamos la supuesta inteligencia, ¿sí? El intelectualismo, para poder satisfacer a los defectos. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar la violencia contra el Espíritu Santo, la violencia contra el arte y la violencia contra nosotros mismos. La violencia contra natura. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué es esto? Nosotros vamos a observar en el diario vivir, ¿sí? Y tanto en meditación reflexiva, cuando hemos tenido violencia en contra del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Nuestra energía sexual. ¿Qué es violentar la energía sexual? A ver, la energía sexual, el uso correcto es para la práctica de transmutación sexual y la creación de los cuerpos superiores para el ser. Ese es el uso que se le debe dar. Bien, en mi vida, ¿cuántas veces entonces he violentado a esa energía? Todas las veces que me uní simplemente por placer, por obligación, por prostitución, por complacer a otra persona, incluso obligada. A lo mejor yo no quería, u obligué a otra persona, tal vez tampoco quería. Incluso aquí están estos yoes violadores. Pero a veces hay diferentes formas de presionar a alguien para tener relaciones. Cuando nosotros utilizamos esa energía que no fuera para transmutarla y para una unión, ¿sí? Únicamente falo, vagina y transmutación, sino que la utilizamos para practicar sexo oral, lesbianismo, homosexualismo, ¿sí? Sexo anal, sexo con animales, prostitución, creo que ya mencioné. Bueno, toda clase de generación sexual que hayamos hecho. Esta séptima infradimensión, esta región, es casi que en la que muchísima más conciencia hay. Mucha, mucha. Por eso si nosotros trabajamos mucho esos yoes, aprendemos demasiado, avanzamos rápido. Por eso insistimos en trabaja diario tus yoes de lujuria. O sea, tienes que tener de base ciertos yoes de lujuria, estarlos estudiando diario. Y esta violencia también contra el arte, ¿sí? O sea, contra la práctica de suprasexo. También el hecho de practicar en el embarazo, cuando se ha hecho. Las prácticas con anticonceptivos, castraciones, o sea, que se operó para no tener hijos, tanto el hombre como la mujer. El haber castrado animales. O sea, ustedes lo pueden ver con el motivo más sublime del mundo, ¿sí? Por amor, para que no anduvieran, ¿cómo dice? Sufriendo, rodando los gatitos, los perritos en la calle, ¿sí? Para que no hubiera más animalitos callejeros. Es que realmente ese yo se hace pasar por un yo muy, muy bueno, por un yo conciencia. Se le puede decir consciente a alguien que hace eso. Bueno, hay que tener valor también para sentarme, no sentirme ofendido y simplemente estudiar por qué lo hice. Y empezar a ver dónde está mi error, dónde estaban esos yoes que me estaban manejando. Y lo vamos a encontrar. ¿Sí? Estos yoes de la lástima, ay, pobrecitos gatitos, pobrecitos perritos, ahí es donde mucha perversión vamos a encontrar.
Pero bueno, ocupamos cada uno sentarnos a estudiarlo, ¿sí? La violencia en contra de uno mismo cuando se hace, por ejemplo, daños, ¿sí? Hay personas que se hacen cortaduras en el cuerpo, los suicidas, las personas que se hacen cirugías estéticas, que porque me quedaron muy grandes las orejas, me las voy a mandar a hacer más chiquitas, que porque me quedó muy de esta forma la nariz, o que las piernas, o que la panza, o que todo, ¿sí? Todo ese tipo de yoes vienen de la séptima infradimensión. Entonces, de ahí es donde vamos a sacar, les decía, la mayor parte de la conciencia, ¿sí? Hay que trabajarlos para poder llegar a verdaderas prácticas de supración. Se aprende muchísimo del trabajo sobre esos yoes. Bueno, y ya vamos terminando con la octava infradimensión. ¿Sí? Les decía que estos defectos de hasta por acá abajo, el intelecto ya le sirve al deseo. ¿Sí? Entonces miren que aquí nosotros vamos ahora a encontrar a nuestros defectos mentirosos. Tenemos muchas formas de mentir, muchas formas de mentir. Hay una forma muy común y es omitir información, pero nosotros lo estamos haciendo con toda la intención de que la persona no se entere que yo hice tal o cual cosa o que yo tengo tal o cual cosa, simplemente omitimos, ¿sí? No damos, e incluso nos están preguntando directamente, ¿sí? Nomás decimos, y esos son conceptos que incluso hay escuelas pseudoesotéricas que las meten y dicen que para que así entonces evitas mentir. El punto de todo es la intención, ¿sí? Y nosotros cuando mentimos, mentimos deliberadamente, o sea, te preguntan algo, ¿sí? Y tú en esa situación quieres quedar como bien parado. O no quieres quedar mal parado, pero ni en un poquito, ni que se manche tantito tu imagen, ¿sí? Entonces, sabes que si acomodas la verdad de tal o cual forma, o sea, deformas la verdad, que al final de cuentas es mentir, vas a quedar bien. Pero lo pensaste, ¿sí? Pasó por aquí el hecho de que ibas a quedar mal o ibas a quedar bien, entonces dices, no, pues quiero quedar bien y terminas deformando la verdad, terminas mintiendo. Las mentiras piadosas, las mentiras de todos los colores que quieran, ¿sí? Nosotros vamos a ver pues que el verbo está relacionado íntimamente con nuestra energía sexual, íntimamente relacionado. Entre más degenerada está una persona sexualmente, ustedes se dan cuenta que la forma es de hablar que tiene, ¿sí? Que se expresa mucho con vulgaridades, con groserías. Por ejemplo, las personas homosexuales hablan demasiado, demasiado con cosas de doble sentido. Casi siempre están hablando con cosas de doble sentido. Y bueno, entonces debemos de empezar a cuidar muchísimo también el verbo, ¿sí? Esta es la octava infradimensión. O sea, estamos hablando ya casi la novena, casi la última. Es una, es una infradimensión. A ver, voy a ver si todavía estamos. Ah, sí, pensé que ya no estaba transmitiendo. Ah, bien, entonces debemos de vivir, dice, en pos de la verdad. Vivir en pos de los tres factores. Decir la verdad, cueste lo que cueste, hasta sus últimas consecuencias. Por acá en México hay un dicho que dice, más vale una, ¿cómo dice? Más vale una colorada que 100 descoloridas. ¿Sí? Entonces, más vale una vez que digas la verdad a que se vayan haciendo por ahí muchas, que vaya habiendo muchas consecuencias, ¿sí? Y al final, algún día todo se termina sabiendo. Además, a la ley divina nosotros no le podemos mentir. Todos nuestros actos, como quiera que nos los van contando. Es muy pesado este círculo, muy pesado, así que cada vez que tengamos ganas de decir una mentira, acordémonos, la mentira está en el octavo círculo, ¿sí? Madre mía, mátame este yo, y madre mía, mátame este miedo, ¿sí? Y madre mía, mátame estas ganas de quedar bien, y o estas ganas de no quedar tan mal, lo que sea, pero no mentir. No nos sigamos ligando cada vez más acá y observemos cualquiera de nuestras mentiras que hemos dicho en la vida de las múltiples, reflexionemos en este efecto, vale la pena también. Y bueno, finalmente llegamos hasta a la última, sí, a la última parte del embudo,
que es el noveno círculo dantesco. O sea, ya es la parte de hasta abajo. Entre más abajo, más dolor, más leyes, más pesados estos defectos, más inteligentes estos defectos. Y aquí nosotros vamos a encontrar el yo de la traición. ¿Sí? Traicionar es romper un pacto. Hay un pacto y tú lo traicionas. Y ahí o sea, esos defectos que pueden parecer, fíjense cómo están en la novena infradimensión y que a veces parecen muy sencillos, tan sencillos como que tú dices, hoy a las 7 de la noche, cuando llegue, hago mi práctica de meditación. Ya lo dijiste, eso es un pacto. Entonces ya te vas, haces tus cosas, llegas, por allá que se te está haciendo un poquito tarde, te quedaste platicando, llegas hasta las 7:30 a tu casa. No llegaste a las 7 a hacer tu práctica de meditación como dijiste. Rompiste un pacto, ¿sí? ¿Con quién? Con tu conciencia, con el ser. Tú piensas que con nadie porque no hay otra persona allá enfrente, pero el pacto más importante que nosotros tenemos es con nuestro ser, de autorrealizarnos. Entonces llegaste a las 7:30, ¿sí? Eso ya es una traición a tu conciencia. Y que a nosotros nos puede parecer realmente que no lo es, que no es grave. Le dijiste a tu sobrino, ándale, lávame los zapatos, ¿sí? Y mañana te traigo un chocolate. Allá va el niño mañana, se les aseguro que se acuerda de su chocolate. Y a nosotros se nos hace fácil como, ay, pasa, mañana te lo traigo ahora sí. Para nosotros es nada, pero es noveno círculo del infierno. Sí, es infradimensión. Es que los defectos, entre más peligrosos, ¿sí? Entre más conciencia tienen atrapado, para nosotros es más, es, o sea, son más simples, los tenemos más normalizados. Por eso debemos de tener mucho cuidado con esos yoes chiquitos que parecen que no son defectos. ¿Sí? Recuerden esa conferencia de los detalles. Parece que no son defectos, pero son bien peligrosos. Miren hasta dónde nos terminan mandando hasta la novena infradimensión. Y bien, aquí nosotros vamos a ver que también todos los defectos psicológicos, todos son pasados por el noveno círculo de la traición. También pagan por traición. Porque nos terminan haciendo traicionar, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro interior estos tres traidores, ¿sí? Está el traidor del deseo, el traidor de la mente y el traidor de la mala voluntad. Cuando nosotros caemos en un defecto, por ejemplo, hablábamos ahorita de la mentira. Entonces, en este instante, ¿sí? Nosotros vimos la manera de quedar bien, entonces yo tengo el deseo de quedar bien. Por lo tanto, ¿qué? Tengo el deseo de mentir para quedar bien. Ahí está el deseo. Y la mente, ¿cómo lo justifica? Para quedar bien. Para que no vayan a pensar mal de mí. Para que yo pueda quedar como que más exaltado. ¿Sí? Ahí está la mente, da todas las justificaciones. Y luego la mala voluntad, abro mi bocota y miento. Una persona de pronto siente el deseo, va a terminar ¿qué? Fumando, ¿sí? Entonces empieza el deseo. Ya siente por acá en su garganta esas sensaciones de que quiere sentir el humito, ¿sí? Ahí está el deseo. Entonces la mente le dice, "Ay, nada más va a ser un cigarro". La mente le dice, eh, es que siempre antes de dormir como que se antoja el cigarro, o al amanecer como que se antoja el cigarro. Es como normal, es como no es tan malo, es como que todos lo hacen. O sea, la mente da justificaciones, pero en fracciones de segundo, ni siquiera es un segundo. En fracciones de segundo uno sintió el deseo, las justificaciones, y ya prendió el cigarro y ya está fumando. ¿Sí? Y ahí es donde terminó en la mala voluntad. Esto vale la pena que también nosotros lo veamos. Es algo muy pesado, o sea, estamos hablando ya de yoes de la novena infradimensión. Cuando estudiemos la conferencia de los mundos infiernos del planeta Tierra, ustedes se van a dar cuenta cómo los yoes de esta novena infradimensión, cuando ya bajamos a la involución, cómo son desintegrados. O sea, es el peor dolor. No, ni siquiera nos podemos imaginar el dolor. ¿Sí? Allá dice que estamos ya, es un lugar lleno de hielo. O sea, ahí no por ser infierno es fuego, sino que ahí está frío, hielo, estamos nosotros ya como petrificados,
completamente así, petrificados, ¿sí? Con ese hielo que cala hasta los huesos como si fueran espinas y que la persona de tanto dolor ya ni siquiera se puede quejar, porque si se queja es más dolor, ¿sí? Y que está por ahí, eh, ¿cómo le llaman a la serpiente? A la serpiente infernal, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero está allá aleteando, sí, cuando cada vez que aletea, que se siente cada vez más ese frío desgarrador. Una cosa terrible. Y eso mismo nos lo narra el maestro Dante, sí, en esta Divina Comedia. Y, o sea, veamos que cada vez más abajo, al ser más pesados, al ser más delito, más grande el delito de cada uno de estos defectos, para que ese defecto pueda ser desintegrado, porque no es como tal un castigo, es simplemente que tiene que ser desintegrado en su ley el defecto en los mundos infiernos, ¿sí? Entonces eso le cuesta más, pues, cuesta mucho mentir, cuesta muchísimo traicionar, es muy grave, ¿sí? Y bueno, entonces durante el día sirve que nosotros, cada vez que tengamos deseos de terminar alimentando un defecto, veamos cómo pasa por este filtro, ¿sí? Cómo siento primero el deseo, luego cómo vienen mis justificaciones para llevarme a la mala voluntad y ojalá que podamos evitar caer acá, ¿sí? Que estemos eliminando esto durante todo el día. Bueno, entonces, estas son las 9 regiones que nosotros necesitamos ponernos a limpiar en cada momento del día y en nuestras meditaciones reflexivas. De estas infradimensiones saldrá la luz que ilumine nuestras tinieblas interiores o la sabiduría del mal. Bueno, compañeros, esta es la conferencia número 9 de la fase A. No sé si alguien tenga alguna pregunta acerca de este tema o algún aporte. Quien ya está limpiando, haciendo este trabajito, ¿sí? Y tenga también un aporte motivante para los demás compañeros, es bienvenido. Y bueno, mientras tanto, los invito, tenemos práctica de meditación hoy a las 10 de la noche y también tenemos mañana por la mañana a las 5. Y bueno, entonces si ustedes no tienen preguntas, vamos a dejar aquí la conferencia, esperando que hayamos comprendido alguito, ¿sí? Y que tengamos la fuerza de realmente comenzar fuerte nuestro trabajo, ¿sí? Sobre estas infradimensiones. Pasen una buena noche. Hasta luego.